para los que estuvieron, charlamos un poco sobre el grado de formalidad que típicamente tienen esos textos. Que tienen alguna formalidad elevada. No es simplemente un comentario personal, una opinión personal. Ahora, es verdad que, como me comentaban la vez pasada, no me acuerdo quién, hacía la pregunta, se suele privilegiar a la hora de redactar un texto académico el impersonal, la forma impersonal de redacción o el uso de la primera persona del plural, que contribuyen a esta formalidad. Ejemplos sencillos de esta forma de escribir, ¿no? Entonces, si uno redactara en impersonal el texto, pondría cosas como, en este artículo se discute la relación entre el sistema electoral y la posibilidad de alianzas. Entonces, en este artículo se discute, es impersonal, no hay un orador personalizado. En función de la evidencia proporcionada, se puede afirmar que, como se indicó en la sección anterior, entonces, esta sería una forma de redacción impersonal que es bastante popular y es, si bien un poco más artificial a la hora de digamos, a la hora del lector de llegar con el mensaje, garantiza, o no garantiza realmente, pero contribuye a esa imagen de distancia y de no subjetividad que el texto académico típicamente tiene. Ahora, también se usa bastante la primera persona del plural, es decir, hablar del nosotros. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que no existe incidencia de... a partir de cita anterior, podemos concluir que, utilizando los indicadores que presentáramos al inicio de este escrito, entonces, desde un nosotros como narrador o como expositor del texto. Menos común es hablar en primera persona del singular. Pero esto, a ver, habitualmente la primera persona del singular se reserva para los tipos ensayísticos, como veíamos la vez pasada, donde es más razonable. Tampoco quiere decir que todos los ensayos estén escritos en primera persona del singular, pero es más razonable que el ensayo, que permite un carácter opinativo, eh, se exprese de esta forma. Dicho eso, últimamente, en los últimos años, se está haciendo más común admitir la primera persona del singular en los textos académicos, los artículos académicos de investigación. Esto se hizo primero popular en la Academia Anglosajona, en inglés, se empezó a usar el I para narrar artículos científicos, especialmente en ciencias sociales, ¿sí? En las duras, las que llamamos duras, naturales, matemáticas, esto obviamente no sucede, pero en las sociales empezó a usarse más, y últimamente se está empezando a incorporar de a poco también en español esta forma de primera persona singular. Así que van a encontrarlo a veces. Personalmente a mí me parece agradable. Veamos algunos ejemplos de esto. En este trabajo ofrezco yo una lectura marxista heterodoxa de las obras de juventud de X. Considero que estos indicios son suficientes para desacreditar la idea de la literatura. Como conclusión, deseo proponer una serie de condiciones que convendrá tener en cuenta los efectos de futuras reformas jurídicas en esta área. Entonces, yo, primera persona singular, soy el narrador o soy el expositor del texto. Insisto, esto yo personalmente no lo veo con malos ojos, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en el problema que es la razón por la que en primer lugar se pasó a preferir o privilegiar las otras formas, que es mezclar en ese narrador de primera persona del singular mi opinión. Yo digo algo, yo lo digo a la luz de la evidencia que proporcioné. Yo concluyo de estos estudios o de este método. No, yo creo, porque en ese sentido estaríamos legitimando toda la estructura objetiva del texto académico, ¿no? Así que, bueno, esto se puede hacer, pero tengan cuidado si, bueno, a los efectos de trabajo de la facultad, esto puede pasar o no, dependiendo del profesor. Si alguno de ustedes en algún momento redacta a los efectos de un trabajo de investigación, a los efectos de publicarlo en el mundo académico, dependerá mucho del proceso de evaluación. Es algo que vamos a hablar la semana que viene, la última sesión. Pero muchas veces, cuando se evalúan los trabajos académicos, que es una etapa previa a publicarlos, los propios evaluadores restringen esto. Entonces, a veces ellos mismos, o los editores de la revista, que fueran, recomiendan o incluso obligan a que los artículos se traduzcan o se escriban en otras formas personales. Así que esto lo van a ver, es legítimo, pero con ciertas precauciones, ¿no? Ahora, lo importante, independientemente de cuál sea la persona que elijan o la forma impersonal que elijan,
es que sean sistemáticos en esto, es que mantengan la Exacto. estabilidad a lo largo del texto. Lo que claramente sería un error, independientemente de cuál privilegien, es ir alternando, ir saltando de una a otra. No tendría sentido que empezaran diciendo, en este artículo se va a estudiar, como decía acá, se discute la relación del sistema electoral. Mi tesis es que, porque ahí evidentemente hay un desplazamiento en el curso del texto, tendríamos que contarlo. Si dijimos, en este artículo se discute, la tesis es que, o en este artículo discuto la relación, mi tesis es que. La cuestión sería acá, o el énfasis está en que mantengan la constancia a lo largo de todo el texto. Dicho eso sería la regla básica, ¿sí? Es bastante simple. Dicho eso, tampoco se obsesionen al punto de dejar de ver el sentido de lo que están escribiendo. Hay casos, hay oraciones, en donde necesariamente vamos a combinar las formas personales, pero por razones que el propio sentido del texto exige. Les muestro algunos ejemplos. Me van a parecer obvios, pero vamos a ver que a veces es necesario. Por ejemplo, leamos la primera. Sostengo, es un texto en el que yo estoy narrando en primera persona. Sostengo que la interpretación correcta de este pasaje, supongamos que una cita prueba esto, exige tener en cuenta el contexto de la obra. En efecto, se suele ignorar que el autor redactó estas líneas, bla, 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 y de allí que su significado solo puede salir a luz cuando se considera. Esta segunda oración está escrita en impersonal, pero tiene sentido, porque obviamente no estoy diciendo que yo suelo ignorar, estamos refiriéndonos a otra persona, con lo cual, más bien que la atribución a otra persona va a tener que ir en otra forma personal. Así que a veces es lógico que alternemos, no se obsesionen con que cada oración del texto tiene que estar en la misma persona. Siempre que habla el narrador o el autor, tiene que ir la misma persona. Siempre que estoy planteando mi posición como autor, va a ir de la misma forma. O todas impersonal, o todas personal en primera singular, o todas personal en primera plural. Incidentalmente, esto es anecdótico y no viene a lo que estábamos hablando, pero fíjense esto, que tal vez ya lo conocen. Esto es la forma en la cual, en una cita, tal vez debería decirlo la semana que viene, ¿no? Pero esta es la forma en la que en una cita se indica que se suprimió parte del texto. Si supongamos que todo esto que yo puse acá es una cita, no lo inventé yo, pero supongamos que es una cita, bueno, acá quiere decir que hay más palabras en el medio, pero simplemente no las copio. De esto igual podemos hablar la vez que viene. Otro ejemplo. Este ejemplo es uno que es más cercano a mí porque es algo que yo hago. Quizás no es del todo recomendable, quizás es confuso, no todos estarían de acuerdo, pero se lo planteo para simplemente que vean otra posibilidad de esta combinación de personas. Fíjense esto. Mi tesis central en esta investigación es que el horizonte moral que define nuestra identidad resulta de una aproximación relacional a una realidad común. Cuando nos involucramos en una práctica, necesariamente nos encontramos inmersos en una red de relaciones y vínculos. Fíjense que la primera es singular y la segunda es plural. ¿Por qué? Porque acá estoy hablando como autor. Acá estoy diciendo, yo sostengo que X cosa. Pero acá me estoy refiriendo a una realidad que no es solo mía como autor, sino que es de todas las personas humanas. Cuando cualquiera de nosotros, cuando nos involucramos, esto nos pasa a todos, en una práctica, nos encontramos inmersos. Estoy predicando algo de toda la humanidad. Entonces, no podría decir que cuando yo me involucro en una práctica, yo me encuentro inmerso. No es algo predicable de mí mismo, es una tesis general. Entonces, fíjense la distinción entre yo hablando como autor y sugiriendo, proponiendo una tesis, y algo que describe una realidad común, por lo tanto lo pongo de nuevo. Esto quizás es un caso más delicado y habría personas que sugerirían simplemente narrar todo en primera persona o todo en impersonal y listo, te ahorras el problema. Pero fíjense que a veces van a encontrar esta variación, pero esto es una variación legítima. No es simplemente de cambio de persona porque salteo alternadamente sin razón. Bien, bueno, eso en cuanto al tema de las personas. No sé si alguien tiene algún comentario sobre el tema de las personas, pero creo que más o menos eso era lo relevante. Siguiente tema del que quiero hablar es uno distinto, de nuevo, como les decía al principio. Voy a ir salteando un poco, voy a ir oscilando entre No, temas. Mauro, Sí, que te interrumpa. No, yo, en relación al tema que mencionabas recién, yo creo que también faltaba mencionar que es una cuestión muy, digamos, no solo desde lo personal, pero también como idiosincrática, ¿no? Porque, digamos, Botana, Sartori, como mencioné esa parte, son muy como dicharacheros en el sentido de amigos cuando escriben. Eso también yo creo que es por un contexto y por una trayectoria que es sí, situacional, ¿no? La escritura. Me quería sí. preguntar desde este lugar.
Sí, no, tenés razón. Es verdad que hay algo de estilístico en esto, y tienen un efecto distinto. Evidentemente, hablar en primera persona da una cercanía mayor con el autor, mientras que el impersonal justamente marca la distancia. Y entonces, a veces tiene sentido que, por ejemplo, en algo que es muy personal, un texto, un artículo, una investigación, una tesis, en la que ustedes quieren sugerir algo novedoso, o que es evidentemente producto de una investigación original, usen la primera, a diferencia de un texto de, digamos así, pura divulgación, en el que tal vez no tendría tanto sentido usar la primera en singular. Esto se adecua al estilo de la persona y al texto mismo o a la naturaleza de lo que quieren decir. Es verdad. Dicho eso, como les contaba hace un momento, no siempre tenemos la libertad de elegir. Es verdad que grandes autores usan la primera singular, pero justamente porque difícilmente nadie podría haberle ido a decir a Sartori, no, la verdad me parece que está mejor que corrijas esta parte porque no me gusta la persona. Te cambió de editorial y mala suerte por vos como editor. En cambio, si yo Claro. quiero publicar algo en una revista, me dicen, esto cambialo o no te publicamos, y yo tengo que cambiarlo. Entonces, obviamente, va a haber constricciones contextuales que nos limitan. Pero es verdad, hay una dimensión de idiosincrasia, en esto, cómo cada uno se siente más cómodo. Quizá también la pregunta podría haber sido si la trayectoria es lo único que permite el chiste, ¿no? El chiste, digamos, porque más que el chiste es como la cierta ironía que yo también, no necesariamente, no, para ser un autor anglosajón, vimos también a Dahl, digamos, y Dahl cuando escribe también es un poco más irónico. Y esa idea de si se puede hacer desde un lugar modesto sin pecar de, digamos, de soberbia o sin pecar de romper con Se, la estructura del entiendo, ensayo. entiendo lo que decís. Eh, sí, tiene algo de eso. Si, si recuerdan la vez pasada, comentábamos cuando hice la distinción entre los diferentes tipos textuales, que si bien el ensayo es un género que está abierto a todos, es más típico o apropiado de autores con una cierta trayectoria. Es decir, cuando ya sos un Dahl, un Sartori, un Botana, o quien sea, un autor de renombre mundial o nacional, eh, uno ya tiene, o esta persona ya tiene una cierta autoridad para hablar, por ejemplo, sin citar, usando citas de memoria. Se presume que esta persona sabe lo suficiente como para confiar en que no está inventando la cita, o que no está plagiando, o que no está sencillamente diciendo cualquier cosa, sino que hay todo un trasfondo, todo un aparato intelectual y crítico por el cual dice esto. Es más fácil para un autor con trayectoria desplazarse legítimamente hacia formas más impersonales, más personales, más informales de redacción. No es algo que esté excluido para los demás. Todos podemos, pero quizá hay que hacerlo con mucho más cuidado cuando uno no tiene esa trayectoria atrás. Es decir, alguien que recién empieza en su carrera académica, difícilmente, a ver, siempre va a tener ámbitos donde pueda practicar el estilo ensayístico y dar opiniones. Hay ámbitos de difusión para eso. Pero difícilmente se le acepte a alguien que recién empieza en tener trayectoria un texto más personal, opinativo, en una revista científica rigurosa, dada, seria. Entonces, se puede hacer, no es que estamos condenados, a menos que logremos el éxito académico, no podemos hacerlo, se puede, pero con mucho más cuidado y mucho más moderadamente, ¿sí? Salvo que uno no esté tratando de escribir un texto que no es académico, sino más bien de discusión o de opinión, y en ese caso, por supuesto, no tiene libertad de hacerlo. Bueno, Bueno, no sé si sí. alguien quiere hacer otro comentario. Si no, pasamos a lo siguiente, que es otro tema, de nuevo, un poco distinto, pero vinculado, que es de la sencillez y la complejidad. Ahora muestro los ejemplos, pero antes quiero hacer un comentario general. Esto es muy difícil, porque acá no hay una regla. Mm, el discurso académico, la redacción académica siempre exige, obviamente, cierto grado de precisión y de tecnicismo en el uso de las palabras. No podemos decir cualquier cosa. No da lo mismo decir presidente que mandatario que primer ministro, no es lo mismo decir legislador que senador que diputado. Cada uno de esos tiene especificidades y se designa cosas concretas. Con lo que no cabe duda, o para ejemplos más complejos que en la que describimos mecanismos, lo mismo, no es lo mismo decir relación causal que correlación. Pero dicho eso, o sea, entonces uno de los errores posibles sería ser excesivamente sencillo, sobresimplificar.
decir las cosas de manera impropia por no contar con los términos adecuados. Pero, y eso le pasa a muchas personas. Cuando les falta vocabulario o no manejan bien el área, el campo del cual están hablando, puede pasarles. Pero también hay otro error, el error inverso, o diametralmente opuesto, que es el de recurrir a una excesiva complejidad. ¿Sí? Esto pasa mucho, especialmente en las personas que no están en la situación anterior, justamente aquellas que sí cuentan con cierto vocabulario, que sí tienen alguna idea de lo que están diciendo, pero es muy común en investigadores jóvenes que para darle mayor peso, mayor seriedad al argumento, o para mostrar que están preparados, hagan de sus textos algo excesivamente sobrecargado, rimbombante, grandilocuente, ¿sí? Una cosa donde abusan de recursos retóricos, abusan de metáforas, abusan de comparaciones, usan los términos más difíciles, más complejos que pueden encontrar, y todo eso metido en la misma oración. Y eso, muchas veces, tiene el mismo efecto, y, digamos, paradójicamente, tiene el mismo efecto que la versión contraria. También hacemos oscuro e incomprensible el mensaje. También dificultamos comprender lo que se está tratando de transmitir. Entonces, de alguna manera, la regla, si pudiéramos formularla como regla, no es algo demasiado lineal ni procedimental, pero la guía que podríamos tener es algo como esto. Hay que tratar de decir las cosas de la manera más directa, simple y concreta posible, sin caer en una desnaturalización de lo que queremos decir por sobresimplificar. ¿Sí? Que sea claro y preciso, pero no haya nada de excesivo. Que se entienda lo que queremos decir y que sea la descripción correcta de lo que queremos decir. Veamos algunos ejemplos de esto completamente inventados, pero que van a dejar claro lo que estamos diciendo. Fíjense, esto sería una redacción excesivamente sencilla. Las decisiones judiciales cada vez más son políticas. Afectan de muchas maneras y reciben muchas presiones. Estamos diciendo demasiado poco ahí. No me queda claro qué estamos diciendo. Ahora, también podríamos irnos al otro polo, excesivamente complejo. Los tribunales, en nuestra contemporaneidad, dominan el sutil arte de intervenir y condicionar la agenda política, alterar decisiones legislativas y ejecutivas. Todo esto navegando en las turbulentas aguas de la opinión pública y las ubicuas presiones de sectores particulares. A ver, sí, hay un mensaje más complejo ahí, pero es innecesario que esté planteado de esta manera. Es innecesaria la metáfora de las turbulentas aguas, es innecesario adjetivar, hablando de lo ubicuas que son las presiones, que sea una sutil arte intervenir. Innecesario. Complejiza de gusto y nos hace oscuro el contenido central del mensaje. En cambio, esto es una redacción más adecuada. No es la única posible, por supuesto, pero una más clara. Fíjense. En las últimas décadas se ha vuelto evidente el carácter político de muchas decisiones judiciales. Estas decisiones judiciales, ¿no?, pueden intervenir de diferentes modos en acciones y discusiones emanadas de los otros poderes estatales, así como de la sociedad civil. Al mismo tiempo, interactúan con presiones provenientes de múltiples sectores sociales. Fíjense dos cosas. Primero, hay un punto acá, o dos puntos, hay tres oraciones, donde acá había una sola, esto es algo de lo que voy a hablar más adelante. Segundo, no hay adjetivación excesiva, no hay metáforas, los mensajes son claros, son oraciones concretas y cortas. 3 puntos. Es política la decisión judicial. Esto además se da porque interviene de diferentes maneras de los otros poderes y la sociedad civil. Y además reciben presiones de múltiples actores. Entonces, el mensaje es más claro, ordenado y no está recargado. Veamos otro ejemplo más en el campo teórico. Es demasiado sencillo. Algunos dicen que en Rousseau hay un poco de colectivismo y también individualismo. Esto se ve también en las obras autobiográficas. Demasiado complejo. Notables estudiosos y perspicaces académicos se debaten en torno a la obra rusoniana, donde hay quienes hallan trazos de un anhelo por la subsunción de la identidad en un todo político, mientras que otros vislumbran un fondo de individualidad nunca perdida que se resiste a caer en la desesperanzadora ilusión de la vida política. Aún más, no es solo en sus tratados teóricos que esta batalla espiritual se libra, sino que también podemos rastrearla en los sublimes escritos autobiográficos del autor. Más fácil que eso. Algunos especialistas encuentran en la obra de Rousseau una tensión entre una solución política colectivista, por un lado, y una cierta desesperanza individual introspectiva, por el otro. Esa misma ambigüedad se refleja en sus escritos autobiográficos. Fíjense, mucho más corto, mucho más claro. Fíjense que los ejemplos que di como adecuados, insisto, no es la única forma posible de redactar este mismo mensaje, pero es más claro y más correcto. Fíjense que, a diferencia de los sencillos, la diferencia con los complejos es clara.
son habitualmente oraciones más cortas, más claras y sin recarga adjetival y sin recarga adverbial y sin metáforas y sin otros recursos. Ahora, sin embargo, hay que valorar cierta riqueza lingüística. En los ejemplos excesivamente sencillos, estábamos diciendo demasiado poco, no estábamos diciendo lo mismo. Estas versiones, estas dos adecuadas, dicen más que la demasiado sencilla. Agregan términos técnicos. No es lo mismo decir, algunos dicen que. ¿Quiénes son algunos? Algunos especialistas encuentran en la obra de Rousseau un poco de colectivismo y también individualismo. ¿Qué quiere decir eso? No nos dice suficiente. En cambio, una tensión entre una solución política colectivista y una solución individual introspectiva. Entonces, vean, o lo que estoy tratando de mostrar es cómo no es una cuestión de sencillamente no hablar, entre comillas, difícil, no usar palabras complejas. Hay que usarlas en la medida justa, hay que usarlas en la medida que sea necesario para transmitir adecuadamente el mensaje que queremos. Bien, bueno, no mucho más sobre esto. Nada más quería advertir, esto es un problema bastante común, caer acá o acá. Traten de mantenerse acá. Bien, bueno, entonces ahora pasamos al tema este que le da un poco de título a la charla, que es el de coherencia y cohesión. ¿Qué son coherencia y cohesión si tuviéramos que definir? La coherencia es una propiedad por la cual un texto, discurso, se refiere globalmente a una misma idea. Todas sus partes se refieren a un mismo asunto, a una misma realidad. A esto eso se le llama coherencia global. Es decir, todas las partes del texto se refieren a lo mismo, tiene un mismo tema. Podríamos ponerle un título y decir de qué trata el texto. Si yo leo un texto y puedo decir, mira, trata de esto, y me cierran, eso es coherencia global. Y a su vez, también la coherencia implica una cierta relación entre las partes. Las partes están debidamente ordenadas y concatenadas. Es decir, cada argumento no sigue el anterior, los párrafos no están sueltos de cualquier manera, no varío dispersamente por cualquier tema, no voy saltando. Lo que más o menos tiene una secuencialidad coherente, lógica. Bueno, a eso se le llama coherencia local. Al mismo tiempo, la cohesión es una propiedad más bien textual, es una propiedad gramatical, tiene que ver, bueno, gramatical, textual, lingüística. Tiene que ver con cómo eso se traduce en palabras. La cohesión es la concatenación o la conexión entre palabras y entre oraciones. Es cómo ponemos en el texto que una palabra sigue a la otra o se refiere a la otra. Le damos un orden y una relación en el texto. Entonces, si se fijan, la cohesión es algo así como la traducción lingüística o la herramienta lingüística, la propiedad lingüística que nos permite tener coherencia local. Si el texto está bien encadenado en sus palabras, permite ordenar mejor los argumentos a nivel ideal, a nivel mental. Fíjense un ejemplo y van a ver inmediatamente de qué estamos hablando, en definiciones que no quiero meterme en mucho tecnicismo, ¿no? Fíjense, este texto es un texto que podríamos denominar incoherente. Lo leo. Las posibilidades de quiebres institucionales, según esta teoría, muestran una correlación con los niveles de participación electoral. Adicionalmente, el presidente X tenía mayoría en el Senado. También había diferencias con algunos de los ministros pertenecientes a otros partidos de la coalición. La clase media pasaba por un momento económicamente favorable, en parte debido a ciertas políticas monetarias sostenidas por el Banco Central. Mientras tanto, en la región se daba un importante cambio cultural, perceptible en la música y en el cine. A ver, el texto, cada oración tiene sentido. Todas pueden ser verdad, además. Todas pueden ser verificables como reales. Pero no tiene coherencia. Cada una se refiere a cosas distintas. No sé de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de los quiebres institucionales? ¿Estamos hablando de los problemas de este gobierno? ¿Estamos hablando de transformaciones culturales? No sé qué estaba pasando en este texto. Entonces, no podemos darle una idea, no podemos darle un título. ¿De qué es esto? No sé. En cambio, este otro párrafo es coherente. La discusión sobre la justicia redistributiva ocupó un lugar central en el campo de la filosofía política de las últimas décadas del siglo XX y todavía se mantiene como un tema relevante. Autores como X e Y, con sus respectivas obras, dieron un gran impulso a este debate, generando múltiples respuestas, tanto favorables como desfavorables. Desde la corriente Z, por ejemplo, se argumentó en contra de la posibilidad de la intervención estatal, alegando que el razonamiento de X carecía de rigor lógico. Todas las oraciones se refieren a lo mismo. Podríamos titular esto, por ejemplo, debate de justicia redistributiva, o el problema de la justicia redistributiva en la filosofía contemporánea. Digamos, no sé, pero es claro que todas están vinculadas. ¿Sí?
creo que no hace falta que explique técnicamente demasiado, salta a la vista el punto de la coherencia. Ahora, parece obvio, y sin embargo, es más difícil de lo que parece. Muchas veces nos encontramos con textos incoherentes, con redacciones incoherentes, donde simplemente tenían una idea y la querían poner y la ponen en un párrafo, y de repente ese párrafo habla de eso, pero no tiene que ver con lo que venía en el párrafo anterior. O hay algo que justo leyeron y querían meterlo a algún lado, entonces lo meten. Sí, y además pasaba esto. Y tal vez no tenía que ver, pero lo meten porque querían decir que lo saben y lo leyeron. Entonces, hay que prestar atención a esto, hay que prestar atención a la secuencia lógica y cómo cada argumento, cada parte del argumento se conecta con la siguiente y con la anterior. Tiene que de alguna manera seguirse, tiene que haber una cierta fluidez natural en cómo vamos leyendo el argumento, que no vaya dispersándose. Ahora, eso en el plano de la coherencia. En el plano de la cohesión, es decir, en el plano textual, en el plano lingüístico, de cómo se logra esto, hay varios recursos, varios mecanismos a los que se suele apelar, que si ustedes buscan en cualquier manual o en internet, van a saltar ejemplos de todo esto. Pero acá no puse ejemplos para cada cosa porque iba a ser larguísimo, pero los mencionamos y si quieren así en el aire damos algunos. ¿Qué cosas o qué herramientas lingüísticas dan cohesión a un texto? Algunas son muy obvias y no es que es algo de lo que tengan que prestar especial atención, son las gramaticales, por ejemplo, pronombres o morfología. Los pronombres de muchos tipos, demostrativos, este, esto, esta, aquel, nos refieren a algo que ya venía antes en el texto. Por ejemplo, eh, el máximo tribunal decidió tal cosa. Este, máximo tribunal, consideró que, entonces, nos permite conectar una oración con la anterior. O él, ella, bueno, diferentes pronombres, ya conocen los pronombres. La dimensión morfológica también, de nuevo, coordinar adecuadamente número y género de las palabras, por favor. Esto parece una estupidez, parece de primaria, pero en oraciones complejas a veces se pierde. A veces en el curso de redacción de oración, que tal vez tiene 3 líneas o 4 líneas, y que involucra varios sujetos y objetos, se pierde la coherencia. Entonces asegúrense de revisar después, en un segundo voy a hablar de revisión, pero de que esto tenga coherencia, o cohesión, de hecho. Ahora, después hay otros recursos que son más bien llamados léxicos o discursivos, que son no solamente la estructura interna gramatical de las palabras, sino deliberadamente cómo, qué términos usamos y cómo los concatenamos. Una forma de dar cohesión a un texto es usar sinónimos, hiperónimos y hipónimos. Sinónimos, obviamente, son términos que significan lo mismo, entonces, para no repetir siempre la misma palabra, cambiamos, usamos sinónimos, pero redirigimos al mismo autor, al mismo sujeto que estábamos hablando antes. Hiperónimos e hipónimos son términos que refieren, respectivamente, a categorías más generales o más específicas que el sujeto del que estamos hablando, el término del que estamos hablando. Ejemplo, si yo digo legislador es un término, ¿no? Quiero reemplazarlo, entonces pongo funcionario público, que engloba a todos los legisladores, pero también engloba a los funcionarios del Ejecutivo y también a los jueces, todos funcionarios públicos. Eso es un hiperónimo respecto al legislador, un término más amplio. Y un hipónimo sería, en lugar de legislador, diputado. Es concretamente diputado, no es senador, no es... Entonces, ir jugando con estas posibilidades nos permite un discurso más rico y, sin embargo, refiriéndonos siempre a lo mismo. Y no estar repitiendo constantemente la misma palabra que empobrece el texto y lo hace también más difícil de leer. La elipsis. Bueno, la elipsis consiste en eliminar una parte del discurso. ¿Sí? No decimos todas las palabras, no repetimos todos los sujetos, todos los verbos todo el tiempo, sino que simplemente eliminamos uno y se da por sentado que se sabe, se desprende del texto a que nos referimos. Él votó al partido A y ella al B. No decimos, y ella votó al B. Ella al B. Tuvimos que votó. No fue a comprarle nada. Votó. Entonces, bueno, la elipsis. Hay formas complejas de esto, pero tonto para... La repetición. La repetición, si está bien usada, puede ser una herramienta retórica útil y de cohesión. Podemos a veces repetir los mismos términos para enfatizar, para marcar que estamos refiriéndonos al mismo sujeto a lo largo de una secuencia textual. Entonces, a veces la repetición puede ser útil, pero tiene que estar deliberada. La repetición, por el mero hecho de ser reiterativos, simplemente por usar la misma palabra porque no encontramos otras, no sirve. Tiene que usarse solo en algunos casos específicos donde sea importante para nuestro discurso resaltar que siempre es el mismo sujeto. Por ejemplo, yo qué sé, para no dejarlo así solo con la teoría, quiero enfatizar que la misma persona tiene responsabilidad por algo. Entonces, fue
el ministro el que diseñó la política pública. El ministro se encargó de asignar el presupuesto. El ministro fue el que lo ejecutó. ¿De quién es responsabilidad? Evidentemente del ministro, ¿no? Entonces quería enfatizar esto, lo hago repitiendo, pero no es una forma normal de hablar, tiene que ser deliberado. Bueno, la metáfora, bueno, todo el mundo sabe más o menos lo que es una metáfora. La metáfora a veces, la metáfora es la sinécdoque. La sinécdoque es una forma en la cual se reemplaza a la parte por el todo, o el todo por la parte. Entonces, usamos el término de una parte, por ejemplo, eh, el juez, cuando estamos hablando de toda la corte. Eh, estos dos recursos, metáfora y sinécdoque, no son muy usados en el discurso académico, científico, justamente pues ya se vuelcan un poco más a lo poético y un poco más a lo ensayístico. Están disponibles, no es que estén prohibidos, pero es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. En un texto científico típicamente no apelamos demasiado a la metáfora. Quizá en el campo de la filosofía y la teoría podemos ir un poquito más hacia allá, pero aún ahí muchas veces da problemas porque hace oscuro o hace ambiguo el texto y pierde rigor lógico. Entonces, si lo van a usar en un artículo o en una redacción científica, háganlo con mucho cuidado y muy espaciadamente, muy ocasionalmente. No es algo para estar haciendo constantemente. Y por último, algo que da mucha riqueza al texto y que ayuda muchísimo a la cuestión, son los llamados conectores. Acá hay mil ejemplos, pero son cosas que ustedes conocen, ¿no? Adicionalmente, además, también, por otro lado, sin embargo, no obstante, al mismo tiempo, diferentes o sintagmas o palabras que nos permiten saber cómo esta oración se conecta con las anteriores, este párrafo se conecta con los anteriores. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Una oposición? ¿O agrega el mismo argumento? ¿O sucede simultáneamente? ¿O sucede después? Nos permite ordenar el texto, y eso es justamente la cohesión. Nos permite entender cómo se conecta una parte del discurso con el otro. Esto es muy útil, y yo recomiendo que usen conectores, siempre que traten de no abusar. ¿Sí? No tiene sentido empezar cada oración con un adicionalmente, sin embargo, no obstante, ya se hace súper pesado el texto. Pero úsenlos, ¿sí? Ayudan mucho a entender y a ustedes mismos ordenarse las ideas, cómo va secuenciado. Así que bueno, esto, no quiero hablar más de esto, pero estos son algunos mecanismos en los que hay que prestar atención que pueden usar. Obviamente, esto pasa lo mismo que decíamos la vez pasada, de que siempre, cuanto más rico sea su vocabulario, más hayan leído, y leer es casi la única forma de aprender esto. Cuanto más hayan leído y cuanto más escriban, cuanto más tengan la práctica de escribir, más manejo, mejor manejo van a tener o más disposición de recursos van a tener para usar. Entonces, esto se aprende leyendo y haciendo, escribiendo. Y eso le va a una riqueza mayor. Bien, eso. Otro tema vinculado al tema de la cuestión y la coherencia es el de los párrafos. Lo que yo venía mencionando hasta ahora tiene que ver con la relación, pero lo estuve ejemplificando más que nada con oración. Ahora, los párrafos enteros también tienen que tener algún tipo de conexión entre sí. No tiramos párrafos así sueltos. Es cierto que cada párrafo debería, en general, expresar una idea más o menos claramente y precisa. En un mismo párrafo no debería haber muchas ideas importantes, debería haber una idea central. Dicho esto, por supuesto que tampoco es recomendable que los párrafos sean solo una oración donde decimos una sola cosa. Hay casos excepcionales donde puede tener sentido un párrafo, una oración, pero en general un párrafo desarrolla mínimamente lo que queremos decir. Es una idea desarrollada en 3, 4, 5 oraciones, depende. Pero no pueden ser ni demasiado concisas, demasiado mínimas, ni ser párrafos de 3 páginas seguidas sin un punto aparte. Porque ahí seguramente estemos metiendo demasiadas cosas para retener cuál es la idea central. Lo que tenemos que dejar claro en un párrafo es, queremos dar este mensaje, debería ser resumible en una idea. Por eso hay una técnica que es muy buena, muy simple, muy tonta, quizá ustedes ya la escucharon alguna vez o ya lo hacen incluso. Pero a mí me gusta mucho, me lo recomendaron muy temprano en mi carrera y lo hago habitualmente, es cuando redactan, eh, antes de escribir el texto, pongan como lo que podría imaginarse como los títulos de cada párrafo. ¿Sí? Si ustedes tuvieron algún idioma, seguramente hicieron, muchos habrán estudiado inglés, seguramente hicieron esos ejercicios donde les dan un texto, un artículo, lo que sea, y les dan separados muchos títulos, tienen que meterle el título correcto a cada párrafo. Bueno, eso háganlo ustedes. Ustedes escriban primero, entre comillas, el título del párrafo, cuál va a ser la idea que vamos a dar en este párrafo, y después lo completan, después lo rellenan y lo desarrollan en varias oraciones. El título después lo borran, no tiene por qué quedar ahí, pero
que quede claro desde el principio, que tengan ustedes la guía de qué es lo que quieren decir acá. Fíjense, este es un ejemplo muy tonto, pero pongámosle que estos son, entre comillas, títulos, ¿no? Entonces yo no sé, todavía no voy a escribir, no escribir el texto, pero sé que voy a decir, primero, el autor, no sé quién es el autor, niega que los regímenes autoritarios sean económicamente eficientes. Las primeras formulaciones del argumento se encuentran en los primeros libros. A partir del famoso artículo X, se refina el argumento. El principal caso de estudio para hacer la teoría es Y. Sin embargo, hay objeciones como la de A, B y C. Entonces, yo ya sé qué voy a decir en cada párrafo. Acá voy a presentar cuál es el argumento, o la tesis central. Después voy a decir cómo se desarrolló en el tiempo. En este artículo lo dio esta vuelta de tuerca. Estudió este caso y acá están las objeciones. Y yo después esto lo desarrollo en un párrafo largo, pero, o más o menos largo, yo qué sé, pero ya sé que me guía, sé cuál va a ser la idea que quiero transmitir. Y esto no, me permite dos cosas. Por un lado, me permite tener una mayor, o sea, contribuye a la coherencia local de la que hablábamos antes. Me permite ver cómo cada paso del argumento se relaciona con el anterior. Me permite ordenar. Por ejemplo, no sé si tendría sentido poner esto acá arriba. El autor niega esto, pero hay objeciones. Y después me pongo a contar cómo se formuló en el tiempo. Es mucho más racional, primero decir cómo se formuló y al final poner las objeciones. Entonces, eso me permite saber en qué orden voy a dar el argumento para que sea comprensible. Además, me permite excluir información que yo tal vez iba a poner, pero me doy cuenta que no es relevante, no viene al caso. Ejemplo, acá hay una oración puse. Digamos que yo quería meter esto en algún lado. Quería poner, también investigado sobre el problema de la comunicación política en campañas electorales. Pero yo escribí estos títulos. Entonces me doy cuenta que no sé si hay un lugar para hablar de que ha investigado sobre el problema de comunicación política, porque no estoy hablando de eso. Entonces, no hay ningún párrafo donde realmente pueda meter esa oración y mantener la coherencia. Entonces, bueno, me resigno, eso no lo tengo que poner. Lo elimino, o lo dejo para otra parte del texto, o para otro artículo, lo que sea. Entonces, este mecanismo lo que me permite es ordenar el argumento, la secuencia lógica del argumento, y al mismo tiempo definir qué información va a ir, qué información es excesiva o extra. Es una tontería, pero les digo que sirve porque muchas veces encontramos el problema de coherencia en saltos de párrafo y párrafo. En, de repente, información que no venía al caso con la lógica argumental, metida ahí por la fuerza, solamente porque querían decirlo, se les ocurrió en el momento. Bueno, ahora viene la parte pesada, me temo. No sé si alguien quiere hacer un comentario de lo que dije hasta ahora, perdón, no, Marian, pero antes de entrar en la parte pesada y aburrida que nadie quiere saber, pero... perdón, no sé si hay algo en el chat, no estoy viendo, pero creo que no. Bueno, muy bien. Ok, vamos a la parte aburrida. Cuestiones gramaticales, ¿cierto? Yo sé, que mole. Pero estos problemas, a ver, hay algunas cosas que son muy simples y que quizá las sepan o las estudiaron supuestamente en el secundario, pero les juro que hay errores en las reglas más básicas y después hay otros errores que no son tan básicos, pero que también aparecen, que está bueno eh, comentarlos, mencionarlos, aunque sea, los tengan presentes. Bien, entonces, primer gran tema acá, gramática ortográfica, signos de puntuación. Algo que, igual que no es una regla, no voy a ponerme a detallar reglas ni nada por el estilo, pero hay algo que tiene que tener en cuenta y que no se tiene en cuenta. Y no se tiene en cuenta en la redacción académica, seguro, pero tampoco se tiene en cuenta muchas veces en otras formas de escritura, que es las posibilidades, la riqueza que ofrece el uso de los signos de puntuación. La mayoría de la gente está acostumbrada a usar puntos y comas, y se acabó. Hasta ahí llegó la extensión de los signos de puntuación. Y sin embargo, esto acá es una especie de apología mía de la puntuación, pero les juro, esto yo lo aprendí, es más, irónicamente lo aprendí estudiando otros idiomas, esto lo aprendí leyendo un texto de italiano, pero que me quedó marcado toda la vida. Da un abanico de posibilidades y de riqueza y de personalidad al texto, el usar diferentes de puntuación, porque marca un ritmo distinto en la lectura, porque conecta de maneras diferentes las partes del argumento, porque permite unir en oraciones complejas dos distintas o dos subordinadas. Eh, o sea, yo les recomiendo, no es que voy a tener ninguna obligación, pero yo les recomiendo que se vayan acostumbrando a no usar todo el tiempo todo, no es porque tengo la obsesión de en cada párrafo de usar todo si no lo conozco, pero a considerar las posibilidades que ofrecen usar diferentes signos de... Ahora, vamos a ver solamente acá algunos errores muy básicos y que se repiten bastante. Este puede parecer tonto, pero se ve mucho. Poner coma entre los sujetos y los verbos, o entre el verbo y su complemento.
Entonces, por ejemplo, lo que está en rojo es obviamente lo incorrecto. John Locke consideraba que la resistencia al tirano, no, John Locke consideraba no a coma entre el sujeto de la oración y el verbo que consideraba. Esta coma está mal, pero se ve mucho, por más que parezca curioso. Y lo mismo acá. Debido a sus diferencias internas, la alianza no logró sostener el gobierno de coalición. No hay ninguna razón por la cual debería ir una coma acá. No sostuvo este que es su objeto, su complemento. Entonces, esta coma está mal. Entonces, está rojo está mal. De nuevo, parece una tontería, pero estén atentos porque se les pasará. Después, la coma antes de I, E, O, U o NI. La regla básica, obviamente, es que cuando estamos haciendo una enumeración, ponemos comas para distinguir los elementos, para separar los elementos de la enumeración, pero el último se separa solamente con el término I o E o U, bueno, todos estos están acá. Y no va coma. Entonces, en este ejemplo, el proceso de una política pública incluye la identificación de un problema, la formulación de la política, su adopción, implementación y evaluación. Esta coma está de más, no tendría por qué coma acá. El último elemento no lleva coma, solo el I. Si fuera un ni o si fuera un no, pasaría lo mismo. Sin embargo, sí hay, esto es un problema que muchas veces viene derivado del inglés, donde existe la llamada Oxford comma, que a veces se usa así, la coma antes del and, por ejemplo. Pero en español esto es incorrecto. Sin embargo, sí existen lugares donde es necesaria la coma antes del i. Les doy un ejemplo acá. Las tres banderas ondean juntas en el frente del ministerio. La azul, la negra y roja, y la amarilla. Acá necesitaría la coma para distinguir esta conjunción de negra y roja respecto al último elemento, que es la amarilla. Entonces, acá tiene sentido poner esa coma. Si no la pusiéramos, no sabríamos que es la negra y la roja y la amarilla. No sabríamos qué es todo eso. Es unos solo elementos, dos. Entonces, en casos como este, donde ya hay un i o una conjunción o comparación o disyunción de estas, puede tener sentido. Pero son excepcionales, ¿sí? Normalmente no va en numeración. Mauro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Justo ahí el ejemplo que diste de la negra y roja y la amarilla. ¿Y si fuese al revés? ¿Tenés que poner coma o no? Tampoco. ¿Ponés tipo y Si fuese al revés, pones la amarilla y la negra y la roja? claro, ahí no sería necesaria la coma y la negra y la roja, porque no tendría por qué separar. Por De eso, hecho, ya es ahí más yo. recomendable escribirlo de esa manera, porque te ahorrás el problema de la coma ante la i. A ver, te lo ahorrás, no es tan complicado, pero. Entonces podríamos poner así. Entonces acá no es necesaria la coma porque no está distinguiendo de nada. Queda claro que es la azul, la amarilla y la línea roja. De todos modos, ahora que lo pienso, Perfecto. podría ser útil para separar estos dos términos. Podría estar justificado. Esto no es una ciencia exacta. A veces hay una cuestión de bastante margen de decisión o de criterio del autor. Yo no sé si no la pondría ahí. Pero en todo caso, se justifica por la necesidad de demarcar claramente los elementos. En este caso no tendría sentido. Acá queda claro cuál es el elemento y no es sombra. Bien, sigo. Esto es una Perfecto, tontería, gracias. pero no van puntos después de títulos, subtítulos, ni de direcciones electrónicas. Si usted pone el título, por ejemplo, este es el título de esto, pongamos en esta página. No va un punto acá, no va esto. Eso no lleva título, ni los subtítulos, si están hablando de un subtítulo en el curso de un texto tampoco, y tampoco direcciones electrónicas. Esto es un poco más complicado. No de entender, porque se entiende obviamente, ¿no? No puedo poner un punto porque si pongo una dirección cualquiera, dp, www, algo, pongo un punto al final, yo no sé si el punto es parte de la dirección o no es parte de la dirección. Entonces por eso no se pone. Pero sí, a veces es complicado, porque estamos hablando de un texto y ponemos una dirección electrónica, sea de correo electrónico, sea de una página de internet o lo que sea en el medio, y a veces se nos complica. ¿Cómo separo eso de la oración siguiente? ¿Que tengo que hacer un punto aparte? Entonces hay que encontrar diferentes recursos, diferentes formas, no hay una regla para marcar la separación. Esto terminó acá y acá aparece lo siguiente. A veces lo que hace la gente es poner la dirección electrónica, poner un espacio y el punto acá, pero tampoco es gramaticalmente muy serio. Así que, bueno, eso va a tener que lidiar con el tema cada vez que se les presente. Sepan que no sería recomendable poner www.uca.edu.ar. Porque no sé si el punto es la dirección o no es la dirección. Bueno, eso es bastante simple, no sé si es ejemplo. Después, uso del punto y la coma. El punto y la coma no se usa mucho, pero tiene bastante riqueza, bastante flexibilidad. Hay algunos casos donde sirve claramente crear una numeración compleja. Por ejemplo, sería el caso de acá abajo, este. Los siguientes son algunos de los requisitos que han sido considerados fundamentales para un régimen democrático. Acceso universal al sufragio, con punto coma, posibilidad amplia de postularse a cargos públicos, libertad de expresión,
que incluye tanto la existencia de medios independientes como la previsión de censura previa y la duración. ¿Por qué el punto y coma? Porque este elemento ya tiene coma internamente. Entonces, si pusiera comas para separar los elementos, yo no sabría si acá se termina un elemento o es el mismo. Entonces, cuando enumeramos elementos que a su vez ya tienen comas, se usa el punto y coma para separar los elementos y dejarlo claro. Otro uso posible es este, que es para unir o subordinar oraciones de un tema vinculado. Entonces, ninguna de las propuestas satisfizo las condiciones de la licitación. Por lo tanto, se la declaró desierta. Esto podrían ser dos oraciones. Esta es la dificultad que tiene el uso del punto y coma. Muchas veces se puede reemplazar por coma o por punto y seguido. Entonces, hay un cierto juego estilístico en cuándo usarla y cuándo no usarla. Pero a veces tiene sentido porque la oración está muy estrechamente vinculada. Acá se sigue casi directamente la consecuencia del primario. Entonces, no hay propuestas válidas, entonces le decía, pero lo mismo con un punto y coma subordinado. Eso en cuanto al punto y coma. Ahora, otro tema, un error habitual, es lo que marco acá, que muchos, de nuevo, por influencia del inglés, esto cambié de tema, si esto fue el punto y coma, cambio otra cosa, cambio la coma. Con el uso de la coma, hay un error muy común, que es el encabezado de cartas, mails, lo que sean, se está usando ahora poner coma después del encabezado, ¿no? De la dedicatoria. Entonces decimos, estimado señor Pérez, coma, y empiezan a escribir acá. En español, eso es incorrecto, eso se usa así en inglés. En español lo que tienen que poner es 2 puntos y empezar con mayúscula abajo. Se va con 2 puntos, ¿sí? El encabezado, no con coma. Ya queda dicho. Van a encontrar muchísimo, quizá usted mismo lo ponen con coma, y mucha gente, pero gente seria, investigadores, profesionales, usan la coma últimamente, pero es por una influencia del inglés, no es español, no son las reglas correctas del español. Bien. Otro uso interesante de la coma es el separar información incidental o oraciones subordinadas. Pero para esto la coma se disputa de alguna manera el papel con el paréntesis o las rayas. Los 3 signos, comas, paréntesis o rayas, se pueden usar para esto, lo voy a mostrar ahora. Esos son estos ejemplos de acá abajo. Fíjense, la frontera, al menos en el tramo verificado por la Agencia de Seguridad, demostró ser muy fácilmente penetrable por migrantes ilegales. Entonces, esto es una aclaración, una oración subordinada o una información incidental que permite especificar lo anterior. Podríamos eliminarlo y la oración tendría sentido. Pero lo metemos acá entre comas para acotar, para una especie de oposición, para agregar a esto. Pero eso mismo también se puede usar con paréntesis, se puede hacer con paréntesis. El autor alteró radicalmente su tesis en la última obra, algo que escandalizó a los académicos, revisando sus predicciones anteriores. Entonces, la función es muy similar. Y lo mismo pasa con la raya. El debate tuvo lugar en la aula magna de la facultad, la misma que había sido utilizada por otros intelectuales de renombre, y fue todo un éxito, convocando a cientos de personas interesadas. Los 3 signos, coma, paréntesis y rayas sirven correctamente para esto, pero esto es muy nebuloso, muy poco precisable, pero se supone que se puede variar según el grado de distanciamiento de esa oración respecto de la principal. O sea, cuanto más lejano sea lo que queremos decir, nos cambiamos de signo. No tendría mucho sentido poner entre comas algo muy distante del texto, algo muy separado, muy incidental del texto principal. La coma más bien está más conectada, más directamente vinculada a la oración misma principal. Hay quienes ponen la raya como, digamos, a segundo grado y el paréntesis como el más alejado, hay quienes lo hacen al revés. Sea como sea, esto no es ninguna regla matemática, es una cuestión bastante estilística. Pero fíjense cómo las usan ustedes y fíjense también de darle cierta variedad. Pero no ir cambiando en cada oración. O sea, no tiene sentido poner una oración paréntesis, en la siguiente raya, en la siguiente coma y así estar alternando todo el tiempo. Traten de ser coherentes. Lo mismo que al principio, que decíamos al principio sobre las diferentes, la persona gramatical, traten de que sea más o menos sistemático. El sentido del uso, el estilo del uso sea el mismo a lo largo de todo el texto. Bien, ¿qué más? Bueno, las oraciones no deben ser excesivamente largas, cuidar la cantidad de incisos y oraciones subordinadas. La idea se pierde. Esto es parecido a lo que decíamos antes sobre los párrafos, pero ahora hablando de una oración. Así como los párrafos no pueden tener 15 ideas centrales y tener 3 páginas, lo mismo una oración. Tiene que tener cierta concisión y cierta precisión y
un centro por el cual se guían. No es un mal recurso meter oraciones subordinadas, es decir, una misma oración compleja, meter incisos donde se va agregando información. Eso está bien y hace más legible y más accesible el texto, más fluido. Ahora, uno puede irse con eso. Entonces, un ejemplo incorrecto, evidentemente, ¿no? El candidato, quien había sido nominado unos pocos días antes, se acercó a la vociferante multitud, compuesta principalmente por sus partidarios, y demostró toda su capacidad como orador, lograda luego de años de práctica, aunque tampoco carecía de ciertos dotes innatos. Bueno, a ver, demasiada información. Demasiada información, demasiados cortes en la secuencia de la oración, en la secuencia textual. Perfectamente alguno de estos se podría eliminar. Si esta información o esta información la quiero poner, me importa para el texto, la paso a oración independiente después del punto seguido. Pero recargar la oración así hace que yo me pierda en la lectura. A veces encontramos oraciones de 10 renglones sin un solo punto que tienen muchísima información. Esto es muy frecuente en investigaciones y complica la lectura. Así que traten de evitar esto. Bien, otro tema. Acentuación. Acá las reglas generales son bastante simples, así que no las voy a seguir, no me voy a meter a repetir la secundaria con esto. ¿Las conocen? Algunos de ustedes, no sé si las conocen, pero están en cualquier manual. Hay gente que no sabe lo que es una tilde gráfica, no una tilde, no un acento gráfico, no la ponen. Hay textos enteros donde no aparece una sola tilde. Es una cosa aberrante, pero bueno. Y un problema adicional es que, además de no poner las tildes, que en parte es efecto de las redes sociales y demás, confían excesivamente en los correctores. Los correctores, sean de Word o de donde sea, son una maldición para el lenguaje. ¿Sí? Ustedes confían en los correctores y los correctores no corrigen, o corrigen mal, y ponen palabras que ustedes no querían poner. Entonces, no confíen en los correctores. Presten atención a lo que están escribiendo. Ahora, vamos a ver solamente no las reglas básicas, sino algunos errores comunes en temas de acentuación, que yo suelo encontrar o que suelen encontrar. Bueno, uno es el famoso tema, el famoso problema de cómo se usa en los relativos. Pronombres relativos, adjetivos relativos, adverbios, interrogativos o exclamativos. Es el típico de qué, cómo, cuándo van con como exclamación o interrogación o cuándo no. La regla simple es, obviamente, si va en una interrogación o exclamación, va con tilde. ¿Qué podemos deducir de esta información? Mientras que cuando no, no, que la evidencia es insuficiente. Pero esto se complica bastante, no se complica tanto la verdad, pero pongámosle que se complica un poco cuando vamos a interrogación, exclamaciones indirectas. Entonces no tenemos el signo de interrogación, exclamación, pero fíjese, ninguno de los actores podía haber predicho qué efectos iba a tener la política elegida. Esto lleva tilde, porque es qué efectos, no. Y haber dicho qué efectos. Es tónica. Está diciéndonos cuáles iban a ser los efectos. Está preguntándoselo. De alguna manera. No es una pregunta, pero se entiende lo que estoy diciendo. Lo mismo acá. Lo que se debe determinar en primer lugar es cuál de estas variables tiene mayor peso causal. Ahí va con tilde, por más que no esté la interrogación ni la exclamación. Incidentalmente, viene el caso de decir, por favor, acuérdense que en español existe el signo de apertura, interrogación y exclamación. La mayoría de la gente ya no sabe que existen. Sí, sigue existiendo, no la borraron. Ven, la gramática española sigue estando ahí. Sería bueno, no sé, que lo pusieron alguna vez. Bien, así que eso en cuanto al uso. Presten atención porque a muchos se les pasa esto. Esto es un error bastante común por falta de atención. No es intelectualmente hablando, lógicamente hablando, tan difícil de determinar cuándo va y cuándo no. Pero por no prestar atención, se les pasa, y de nuevo, esto es algo que los correctores no revisan porque justamente no saben si están usando una o la otra versión. Las dos existen. Entonces a veces ponen la tilde donde no va o no la ponen donde iría. Algunos casos especiales. Bueno, el solo lo puse acá básicamente por capricho mío, porque en realidad no es tan complicado. Hay todo un tema histórico con el solo que no les voy a contar porque ya estamos sobre la hora y todavía quiero hablar un poquito de la cuestión falacias para los que se quieran quedar, así que no lo voy a extender. Pero básicamente, durante muchos años, la regla fue solo cuando se usa como adjetivo indicando que está alguien solo, es decir, sin compañía o sin otro elemento, iba sin tilde, el candidato se presentó solo, sin un compañero de fórmula, y cuando se usaba como adverbio, en el sentido de solamente, iba con tilde. Podemos tener que existe una correlación solo si contamos con una muestra representativa. Acá no estamos diciendo que una correlación sola. En ese caso, por ejemplo, no hay correlación morfológica. Esto se traduciría como solamente. Bueno, esta regla la eliminó la RAE. En Mor de la Verdad, esto ya es falso. Esto que estoy diciendo es mentira, lo estoy engañando. Hoy la RAE dice que escriban así sin tilde todo.
Pero algunos lingüistas importantes, algunos miembros de la propia RAE y otras asociaciones de la lengua, insisten que fue un error cambiar eso y mantienen el solo para el uso adverbial y para desambiguar. Yo personalmente estoy en esa posición y a mí me gusta usar el solo con tilde. Así que yo se los digo por capricho mío. Ustedes pueden usar solo sin tilde toda la vida y van a estar bien. Pero sepan que existe discusión. Bueno, saltemos eso. No, ¿qué es esto? Sí. Bueno, aquel. De nuevo, misma regla que antes. Antes pasa lo mismo con solo. Antes se usaba la tilde para distinguir al esta, este o aquel cuando se usaban como forma pronominal demostrativa, o sea, cuando reemplazaban al sujeto. Entonces, por ejemplo, no se puede prescindir de este dato crucial, acá es un adjetivo, este dato crucial. La revolución, ¿no? Esta no podría haber tenido lugar en condiciones distintas. Esta es la revolución, está reemplazando a otro sujeto. Acá se usa con tilde. Esta misma regla cambió igual que solo, así que ustedes pueden ponerlo sin tilde siempre. Pero algunos lo seguimos usando como antes, así que bueno. Ahora, este caso no cambió, acá sí tiene una distinción que hacer y esta es más compleja, así que es bueno tenerla clara. El caso de la aún. ¿Qué pasa con el aún? Aún existe con o sin tilde, pero depende del uso que se le dé. Aún, cuando se usa como incluso, es decir, como incluyendo otro elemento o argumento adicional, va sin tilde. Aún sabiendo que las probabilidades eran bajas, el partido decidió competir, sin tilde. En cambio, como se usa temporalmente, en el sentido de todavía, aún como todavía no llegó el momento, o todavía llegó el momento, ya llegó el momento, aún no se ha aprobado la participación del funcionario en el caso de corrupción. Todavía. Puede que se compruebe más adelante. En ese caso va con tilde. Y esa es la distinción fundamental. La regla simple para hacer esto es, si lo puede reemplazar por todavía, le pone tilde. Si no puede reemplazar por todavía, no le pone tilde. Entonces, y otro gran problema es por qué y por qué. No es tan complicado esto, pero por alguna razón inexplicable lo vemos todo el tiempo mal escrito. A ver, doy un ejemplo de cada una solamente, pero para distinguirlas, porque no hay mucho que explicar, no hay una regla acá. Debería ser casi evidente para cualquier hablante nativo de español. Pero en fin. Confío en que la ley será sancionada porque tengo información de una fuente muy confiable. Es causal, sí, es explicativo. Esta es cómo justifico la razón por la cual puedo afirmarlo primero. Nadie puede explicar por qué la información estadística no está públicamente disponible. Acá el qué funciona como este qué que marcábamos arriba. ¿Sí? Es un qué interrogativo. La senadora deberá dar un porqué de sus dichos frente a la opinión pública. Acá porqué va con tilde como una sola palabra y es un sustantivo. Es la razón, la causa. Es sinónimo de eso. Y por último, esta es la menos confusa porque la que menos se da, pero el por qué puede ser una conexión solamente accidental. Entonces, donde en esta teoría se presume que el ciudadano debería optar por que se cumpliera la voluntad general. El que en realidad corresponde al verbo después, en después, un sustantivo, por ejemplo, no es una conjunción, por el que. Así que esta puede dársele, pero no tiene por qué pensarla. De nuevo, acá no estoy diciendo nada de nuevo, pero por favor presten atención, porque de repente hacen cualquier cosa con el porqué y el porqué. A ver, no es ninguna ciencia. Mira, ejemplo. Esto me pasaron ayer, antes allá. ¿Tenés un no sé qué que excita a mí, qué sé yo? Evidentemente no, porque el analfabetismo no es especialmente sexy. Estos dos C van con tilde. Estos dos que van con tilde. Y la persona que escribió esto, que claramente no es esta mina, no sabe escribir. Así que, para que vean. Y lo peor es que la primera sí se acordó de la tilde. Pues ponele que íbamos con la de no, pero no ponía ninguna tilde, porque tiene un problema, no sé. No, sí, se acordó de la tilde para el tenés, pero todo lo demás no, ahí ya no existía más. Bueno, por favor, por amor de Dios. Les juro que no es atractivo ver personas que escriben mal o que hablan mal. Les prometo, mi palabra, mi experiencia de vida. En fin. Bueno, acá puse unos pocos errores más que no tienen que ver con la situación, pero los comento rápido y terminamos con esto y les puedo decir dos palabras si quieren sobre esto. Entonces, otros errores frecuentes. Bueno, así mismo y así mismo. Acá no puse ejemplo, pero tan simple como que se aceptan las dos formas. ¿Sí? Son aceptadas las dos formas, pero se privilegia a sí mismo como una sola palabra. En general yo lo escribo como una sola, nunca lo escribí a sí mismo, salvo que el caso final donde pongas a sí mismo, pero no como con el uso de este conector, sino porque hay una conjunción de las palabras así mismo, como así de este modo.
Si no, si no. Esta es una que da muchísimos problemas en la academia porque todos la quieren usar porque suena más o menos formal y la usan mal. Fíjense, los resultados no fueron pronosticados por los encuestadores, sino los pronosticados por los encuestadores, sino todo lo contrario. Sino que haya un adversativo, o sea, es una contradicción, opone esto a lo anterior. Es una contradicción anterior. El sí no separado implica que el sí es un condicional. Si no le hubieran prometido un cargo ministerial, habría abandonado el partido. Entonces, sí, no, más separados. Pero a veces, acá parece obvio, pero a veces aparecen de maneras más complejas y por lo tanto se confunde un poco más. Fíjense esto. Los electores sabían que las promesas de campaña eran falsas. Si no, no habrían votado como lo dijeron. Acá es separado. Y sin embargo, muchísima gente, probablemente muchos de ustedes lo habrían escrito como sí, no. Esto lo vemos muy recurrentemente. No sé por qué. La regla más fácil para darse cuenta de esto, si tienen dudas, una regla muy buena, es, fíjense si pueden eliminar el no. Si pueden eliminar el no y la oración todavía tiene sentido, pero el sentido contrario a que querían decir originalmente, está bien que vayan separados. Fíjense, si acá eliminamos el no, diríamos, los electores sabían que bla, bla, bla. Sí o sí, no habrían votado como lo hicieron. Entonces, acá tiene sentido. Si lo hubieran sabido, pongamos que quisieran decir lo contrario, no habrían votado. En cambio, acá no puedo eliminar el no. Los resultados no fueron pronosticados. Si todo lo contrario, si todo lo contrario, ¿qué? ¿Cuál es la condición acá? Si todo lo contrario, me falta una oración. Entonces, o sea, la regla pasa por si el sí funciona como condicional. Si una condición. Ese es el caso, va a separar. Bueno. Bueno, otro tema muy frecuente, es una obsesión personal mía, pero muchísima gente, incluso personas muy cultas, lo hacen mal esto. Hay muchas palabras, muchos adjetivos que no se apocopan, es decir, no se abrevian, no se acortan, delante de un sustantivo femenino. Les doy ejemplo. Esto es correcto. Un outsider obtuvo el primer puesto. La palabra original es primero, no existe la palabra primer en español, pero bueno, lo apocopamos, esto es apocopar, apocopamos a primer puesto. Esto es correcto. Incidentalmente también me sirve para mostrar esto. Cuando usamos palabras en otro idioma, se ponen en itálica o hasta religión, como esto. Listo. Sigo. En cambio, fíjese esta oración. La primera oportunidad que se le presentó para alcanzar sus objetivos políticos. No podríamos decir acá la primera oportunidad. Así como no podemos decir la primera guerra mundial, o la primera vez, o la primer... Es incorrecto apocopar el femenino en esos casos. Así que presten atención a eso. No sé, no es un crimen de lesa humanidad, pero no sé por qué a todo el mundo se le pasa, nadie sabe esta regla. Bien, y lo último que digo de esto es el tema de conjugación verbal. Esto, bueno, mil problemas con la conjugación verbal, no puedo hablar ni dar ejemplo de todo ahora porque sería larguísimo. Presten atención, nuestro idioma, a diferencia de otros idiomas más simples, es un idioma con mucha riqueza, mucha variación en las conjugaciones verbales. Tenemos muchos tipos distintos, hay muchas posibilidades, de hecho es algo que le cuesta mucho a las personas que aprenden español. Usen esas posibilidades, no se reduzcan a 4 tiempos, a 4 formas verbales o tipos verbales y listo, se acabó. Así que solo marco una acá que da muchísimos problemas hoy en día a todo el mundo, no sé por qué, entre los jóvenes da muchos problemas, que es el problema o la relación entre condicional y subjuntivo. Fíjense esto. El líder del partido habría reaccionado diferente si hubiera estado al tanto de las últimas novedades. O a la inversa, si hubiese cumplido con el tratado al pie de la letra, habría perdido su reino. Normalmente, el subjuntivo indica la condición, o sea, lo que debería cumplirse, lo que debería haberse cumplido para, y el condicional, el tiempo llamado condicional, era IA, la condición, lo que habría pasado, que habría sido el resultado. Sin embargo, muchísima gente hoy usa el condicional acá. Si habría sabido, si habría ido, si habría estado, si habría... Es espantoso y está mal, no hay ninguna forma de justificarlo. O sea, incidental, a mí no me gusta gramaticalmente, pero sí está aceptado usar el subjuntivo en ambas formas. Es decir, si hubiese cumplido, hubiera perdido su reino. Me parece menos claro, pero se puede aceptar eso. Pero lo que no se acepta es usar el condicional, el habría, acá.
si habría cumplido, si habría estado, eso no existe. Por favor, evítenlo a toda costa, es espantoso. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? No sé si no queda claro, pero es muy habitual, lo dicen todo el tiempo, en lenguaje coloquial, en textos, a veces incluso propiamente académicos. Bueno, listo. Dejo de molestarlos con ejemplos y con esta cosa de gramatical. ¿Alguien quiere hacer un comentario de esto? Ya con esto medio cerramos los temas que eran oficiales de hoy. Obviamente se podían ir en cualquier momento y algunos se fueron, con lo cual no les voy a decir que se pueden ir, pero si alguno quiere, yo ahora querría dedicarle un par de minutos solamente a contarles algo sobre falacias, porque es algo que me parece súper interesante y útil. Pero antes de pasar a eso, ¿alguien quiere hacer un comentario de esto que vimos hasta ahora, del tema gramatical, ortográfico? ¿Alguna duda quedó? No, el tema de que despeja así como muchas dudas, a mí siempre me pasó de confundir eso del solo, solamente, o el como diciendo es- este sujeto, o decir este solamente por querer redondear algo, es como algo que el tema del acento uno también no quiere parecer que nunca leyó un diccionario en su vida, Sí. pero Afortunadamente sí. el retro facilitó mucho. Ahora sacarle la tilde a todo y estamos bien. Claro, sí, sí. De hecho, me acuerdo una vez que a través de Twitter mandé un mensaje a la RAE que te contesta, de que consultando esto del este o el solo, si cuál era la forma correcta, y contestaron lo mismo que vos. Es, Bien. ahora correctamente es solo y Sí, sin acento ni sí. nada. Pero bueno, Paréntesis. Ray Consultas es buenísimo. Contesta muy bien y sí, contesta rápido y es gracioso. es Dicho genial. eso, es pésimo el criterio del solo. Estoy en desacuerdo. Ok, Bueno, no, me pero alegro que te sí, haya servido. pero sí es muy, son pequeñas cosas, pero que después si alguien, no sé, si yo le presento a un profesor algo así con esos errores, que sí, da vergüenza un poco. Nosotros lloramos por dentro, pero sí, mejor que estén al tanto. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta? ¿O paso a decirles esto último que quería decir? ¿No? Bueno, ok. ¿Qué onda esto de las falacias? Que está muy desconectado, no tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo, no tiene que ver con la coherencia, pero sí me parece algo valioso que ustedes tengan por lo menos alguna vez mencionado. Eh, Evidentemente, esto de nuevo ya no es una cuestión entrando lingüístico textual. Tiene algo que ver, pero no es estrictamente lo propio de la lingüística, no más bien del ámbito de la lógica. Pero cuando construimos un argumento, y en alguna medida cualquier texto académico implica un argumento, aunque sea descriptivo, el texto tiene que tener una cierta lógica argumental en cómo manejamos la evidencia y la presentamos y qué conclusiones sacamos de eso. Hay muchas formas distintas en las que podemos desviarnos de una cadena lógica de argumentación o de pensamiento, de demostración. A estas se las suele llamar, no todas, pero hay otras formas que son distintas, pero a estas, las principales se las suele llamar falacias, que además se subdividen en formales o informales, dependiendo de eh, qué tanto se parezcan o no a un razonamiento lógicamente coherente o válido y que no. Las más interesantes son las informales, porque son las más habituales, además, por alguna razón. Entonces, fíjense, yo les quiero mandar, les voy a mostrar ahora, pero además les paso la dirección, que es muy simple, esta página o este libro. Muy bueno. Es muy simpático, pero además serio, muy bueno. Paren que estoy buscando el chat, que no me aparece acá arriba la ventana. Acá. Les dejo ahí en el chat la dirección, para los que quieran. También lo tienen, está en inglés, pero también está en español y otros idiomas. Eso se llama el Book for Bad Arguments, donde este profesor, Ali Al-Mosawi, nos da, de nuevo, para no puedo hacer la página, nos da un resumen muy simple, en una paginita, en pocas oraciones y con ilustraciones, de algunos de los principales argumentos, de las principales falacias eh, que son comunes en la argumentación y en la academia y demás. Bien, retórica en general. Acá hay muchas, estas son todas las que presenta, hay más, de hecho existen más que estas que presentan acá, obviamente. Y acá hay solo algunas, pero son varias. Fíjense que, les muestro algunas. Fíjense que las explica en una paginita nada más y después da un ejemplo ilustrado. Y es muy simple de leer, muy rápido. Pero yo solamente les voy a comentar algunas de estas. Después ustedes pueden ojear el libro, no quiero sacarles más tiempo. Pero solo quiero comentar algunas que son frecuentes y en las que no tienen que ver, porque esto, más allá de que no sea una cuestión de redacción, es algo que obviamente
invalida cualquier texto académico. Si el argumento está mal construido y lo que están diciendo es falso, por más que lo hayan escrito súper lindo, no me ayuda, no alcanza. Entonces, y es algo que muy frecuentemente se desliza en estas argumentaciones. Es muy fácil caer en estos problemas, en estos errores. Así que les comento solo algunas de estas y después ustedes si tienen ganas pueden leer. Una muy común, muy habitual, es lo que se llama en inglés strawman o muñeco de paja o hombre de paja en español. Consiste en la frase por la cual, cuando estamos discutiendo contraposición, lo que hacemos es, en nuestro propio discurso, construir una imagen falsa, simplificada, ridiculizada o caricaturizada de la posición del otro, y atacamos eso, en lugar del argumento real. Quizá el argumento del otro era mucho más complejo, mucho más parcial, mucho más matizado, tenía mucha más riqueza y por lo tanto era más difícil de debatir. Entonces yo lo que digo es, bueno, lo que quiere decir mi oponente es que tendríamos que matar a todos. Obviamente está equivocado. No estaba diciendo eso, tal vez estaba diciendo algo mucho más delicado, mucho más condicionado. Entonces, este es un error muy habitual. Simplificar al oponente dice algo muy tonto, entonces es obvio que está equivocado. Así que cuidado con eso. Otra de estas es la apelación a la autoridad irrelevante. En rigor, la apelación a la autoridad es de por sí falaz, lógicamente, porque la apelación a cualquier autoridad no demuestra en verdad algo. Que alguien que sabe muchísimo haya dicho algo no es prueba de su verdad. Ahora, si salimos del argumento puramente lógico, en un plano más epistemológico, más normal, más cotidiano, una autoridad en X materia es una fuente razonable de confianza en un argumento que da sobre esa materia. O sea, es razonable que yo le crea a los epidemiólogos si el COVID se contagia o no se contagia y cómo se contagia. Y no que diga yo porque se me cantó a mí. Pero lo que puede pasar, que es esta frase que está hablando acá el autor, es que se apele a alguien que es una autoridad en un campo para justificar algo en otro campo. Entonces, los científicos dijeron que es inaceptable que en democracia se privilegia, no sé si los científicos tienen mucha idea de que es bueno o malo en democracia, o su idea de la democracia vale más que la mía. Entonces, apelar a alguien que es una autoridad en un campo para justificar una proposición en otro campo es una falacia, no tiene ninguna razón para que le tengamos especial aprecio o reverencia a su argumento. Bueno, otra fácil de explicar es esto, lo que se llama generalización apresurada en español. Básicamente es hacer una inferencia mal. Tengo pocos casos y sin embargo conozco 2 o 3 ejemplos de esto, entonces pienso que todos hacen esto. Una vez un amigo mío estaba en un barrio pobre y lo robaron, entonces todos los pobres son chorros. Evidentemente es una generalización apresurada. No hay ninguna forma de saber qué piensan otras personas no participan de eso. No hay estadística en esto. Otro muy interesante es este que se llama No True Scotsman, donde lo que se hace es un mecanismo de defensa. Cuando se arguye que algo que mi argumento falla, porque hay un ejemplo que lo contradice, yo digo que ese ejemplo no era uno de los que caía bajo mis categorías. Ejemplo. Este es muy común en los partidarios de alguna ideología, como por ejemplo el comunismo o el neoliberalismo, lo que quieran. Entonces el comunismo falló. No porque la Unión Soviética no era verdadero comunismo. El neoliberalismo en los 90 fue pésimo. No porque no era verdadero liberalismo, se aplicó mal. Bueno, entonces, nada era lo que yo estoy defendiendo. Todos los casos que existan eran otra cosa. Son los válidos, son los que me ayudan a mí, son ejemplos de lo que yo digo. Ahí lo que estamos haciendo es de naturalizar el concepto que estoy utilizando para justificar o para defender la teoría. También, de nuevo, problema posible. Otro demasiado común hoy en día, es el anteúltimo que digo, es este que se llama culpa por asociación. Básicamente, pero mirá que esa solicitada la firmaste con este otro chabón que es un chorro, o es corrupto, o una vez dijo tal cosa, entonces tiene que estar mal, no puedes estar de acuerdo con eso. O un ejemplo más tonto, yo qué sé, Hitler una vez dijo que había que defender la economía frente a intereses extranjeros. Entonces el proteccionismo es nazi, no puede estar de acuerdo con Hitler. No sé si hay una conexión directa ahí, porque lo dijo alguien que es malo o criticable en otras esferas, es mala la proposición. Que estés en la misma categoría que alguien, entre comillas, condenable o malo, no hace que la proposición así sea falsa. Cual, evidentemente, y esto se hace muchísimo hoy. No puedes estar con esos que dicen eso. Y por último, solo menciono una más y después el resto te las dejo para ustedes. El ad hominem. El ad hominem también es uno de los problemas más obvios, sin embargo presentes, que hay en la argumentación. El ad hominem es, literalmente quiere decir en latín, dirigido al hombre o a la persona. Es
cuando atacamos a la persona del emisor o que sostiene la proposición y no la proposición misma. Por ejemplo, vos decís que esto es así, que A es verde o que esta decisión es buena, pero vos también pateás gatos, entonces no te puedo creer nada. Si tal vez patea gatos, si es re malo que patee gatos, pero tal vez la proposición es falsa, es verdadera igual. Que sea la persona que lo dice, o cómo sea, si es mentirosa o buena persona, o lo requeremos, no hace nada sobre el argumento. El argumento debe ser considerado independientemente de la persona que lo dice. Entonces, un error es atacar para deslegitimar el argumento a la persona. Bueno, nada, les dejo el librito por si les interesa. A mí me parece fascinante. Fascinante. Es muy simple, muy tonto, pero es una introducción muy válida a estos problemas y son cosas que sí hay que manejar bien. Igual que la gramática, hay que manejar estas cosas, porque si no saben gramática, aun cuando tengan una buena idea, la van a escribir mal y van a perder la capacidad de persuadir por el hecho de que está mal transmitido el mensaje, no se entiende. Pero si saben escribir muy bien y los mensajes que dan son falsos, son equivocados, tampoco sirve demasiado. Tienen que manejar las dos cosas. Así que a nivel lógico, les recomiendo también presten atención a estos elementos retóricos. Bien, bueno, no les saco más tiempo. Entonces, gracias por quedarse todos los que se quedaron. Con eso terminamos lo de hoy, y la semana que viene, para los que quieran venir, vamos a dedicarle la charla a hablar de temas, volvemos más a lo académico, a temas esencialmente de citación, cómo se cita, diferentes sistemas de citado, el tema de búsqueda de fuentes, y quizás si nos da el tiempo de publicaciones, cómo son las publicaciones académicas, el mundo de las revistas, los procesos. Así que para los que les interese, nos vemos la semana que viene. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Mauro, gracias. Gracias.